Hola chavales, os voy a contar una historia sobre la pobreza, porque de eso va el tema de hoy. Nosotros vamos a hablar en estos días sobre la desigualdad, sobre la pobreza en el mundo, aquí, en un país desarrollado como España, porque la pobreza la ha habido siempre y esperemos que no la haya siempre, pero ahora mismo sigue habiéndola. Y la pobreza se fundamenta en la desigualdad. O encuentra su fundamento en la desigualdad, es una consecuencia de la desigualdad y la falta de justicia social. Y os voy a contar una historia sobre pobreza, a ver si adivináis dónde se desarrolla o dónde se desarrolló. Eres una vez un niño que nació en un pueblo pequeñito, un mundo rural, atrasado, donde las novedades, donde la modernidad, donde los avances no acaban de llegar. Ese niño era hijo de un jornalero. ¿Sabéis lo que es un jornalero? Un jornalero es un campesino sin tierra, que en un mundo de terratenientes, donde la tierra está concentrada en un puñado de manos, depende del trabajo de esos grandes ricos acumuladores de tierra, que como saben que hay muchos brazos que necesitan trabajar para conseguir un mísero sueldo, les dan el sueldo lo más miserable, lo más ruin posible, y con ese sueldo no pueden mantener a sus familias. Pues bien, su padre era jornalero y era un niño pues que vivía en la casi indigencia. Le faltaba absolutamente de todo, pero sobre todo le faltaba dignidad, y de niño no se da cuenta. Jugaba con pelotas de trapo, hacían pelotas de trapo y las juntaban con cuerdas y jugaban en la plaza del pueblo, sin utilizar las alpargatas y las zapatillas más humildes que tenían, que eran las únicas que tenían. Si se rompían ya no tenían otras, así que jugaban descalzos. Ese niño fue creciendo y en cuanto que tuvo 9 o 10 añitos tuvo que empezar a trabajar. De lo que trabajaban los niños pequeñitos, que no servían para otra cosa, por un sueldo aún más miserable que el de sus padres, trabajaban de porqueros, de pastores de cabras. Pasaba mucho miedo. Por las noches dormía con los animales, entre la mierda y la mugre de los cerdos. Tenía miedo de los lobos y otras fieras, y se meaba encima. En esas noches de invierno, que oía el sonido fortísimo del viento, pensando que madre mía, si esa puerta se abre, no conseguía muchas veces conciliar el sueño. Y sufría, pero tenía que estar allí. Su padre le había dicho que tenía que estar allí, porque su sueldo era fundamental para casa. Con el sueldo del jornalero del padre tampoco llegaba. Todo el mundo en la familia tenía que echar una mano. Apenas estudió, no sabía apenas leer y escribir, y allí, pasando las noches de invierno, entre animales, iba sobreviviendo. Pero era un niño, y aún así buscaba disfrutar en los pequeños momentos, aunque sea corriendo detrás del cerdo o de la cabra. Pero con la edad, su vida de pobre se fue haciendo cada vez más insoportable, porque fue teniendo 13, 14, 15 años, empezó a hacer tareas de adulto, de hombre mayor, de jornalero adulto, a trabajar en la siega, a trabajar en la vendimia, a descuajar, a podar olivos, a podar alcornoques, encinas. Ese hombrecito, que ya era un hombrecito, ese chaval joven que se había hecho mayor demasiado pronto, empezó a pensar qué asco de mundo, y empezó a ver el mundo de otra forma. No era un niño que incluso jugaba o buscaba la alegría en los momentos más tristes, no. Empezó a angustiarse y a amargarse por una vida de perros que parecía que iba a durar siempre. Sufrió escarnio, humillación. Los capataces de los terratenientes se reían de él. En alguna ocasión se mofaban de su incultura, de su pobreza. Y cada vez se incendiaba en él más la lucha por cambiar las cosas, como la de esos hombres defensores de la tierra en Brasil que luchan por su dignidad.
igual que ellos. Ese hombre sufrió de todo. ¿Queréis que os cuente lo que le pasó una vez? Una vez, la hija del capataz estaba jugando con una pelota, de verdad, y se le cayó cerca de donde los chavales jóvenes se habían apartado de los jornaleros y estaban comiendo el trozo de pan y la poca comida que tenían en un pequeñito de esos descansos, un pequeño descanso en la siega. Y él vio acercarse la pelota. Claro, él nunca había tocado una pelota de verdad. ¿Cuántas veces había jugado con una pelota de trapo? Entonces le pudo el impulso instintivo. Se acercó, se levantó, se acercó a la pelota, la cogió y la devolvió. Solo hizo eso, quería tocar una pelota de verdad. El capataz lo vio. No lo digo el dueño era demasiado importante para estar por allí. El capataz lo vio y se acercó. Dijo, tú, ven para acá. El pobre se acercó, sin saber muy bien que le iba a caer. Digo, ¿qué he hecho yo? Llegó el capataz y dijo, ven, no vuelvas a hacer lo que has hecho. No vuelvas a tocar esa pelota. Esa pelota no es para ti, ni para los que son como tú. Tú y los tuyos solo servís para trabajar. Es decir, él era un infrahombre, no era un verdadero hombre, no era una verdadera persona. Eran brazos, no personas, los que ellos querían. Eso se ve todavía en muchos sitios del mundo. Las personas no son personas, no son tratadas como personas, ni viven como personas. Cuento esta historia de este hombre que luego consiguió emigrar a la ciudad y allí lentamente, con mucho esfuerzo, fue aprendiendo por las noches estudiando. Estudiaba como podía con lo poquito que sabía leer y escribir para luego llegar a ser mecánico. Incluso un día, parece mentira, se convirtió en una persona que llevaba un maletín en la mano y iba haciendo notas como comercial. Pero nunca olvidó el sufrimiento, la pobreza, las noches sin dormir por el dolor de tripa de un niño de 8 o 10 años que no cenaba, y al día siguiente no cenaba, y al día siguiente no cenaba, y a veces ni comía. Eso nunca lo olvidó. Ese sufrimiento nunca lo olvidó. Y esa amargura se la llevó a la tumba. La pobreza impacta tan terriblemente en el ser humano que no es solo la ausencia de lo material, sino todo lo que conlleva, las humillaciones y la falta de dignidad. Y eso te hunde en la miseria, te baja la autoestima hasta puntos insospechados. Y hay que tener muchas narices para tirar para adelante. La pobreza es algo tan estructural que es como un techo de cristal que muy pocos consiguen romper. Ese hombre de la historia lo consiguió romper ese techo de cristal. Y os cuento la historia de ese hombre porque no vivió ni nació muy lejos. Ese hombre era mi padre. Y él me enseñó, ante todo, a respetar a los humildes, ¿vale? Y a darles toda la dignidad posible. A no verlos como un objeto que sirve para que yo limpie mi conciencia. Ayudar al necesitado, ayudar al pobre, a llegar mucho más en la defensa de sus derechos. Eso es lo que yo quería contar. Fijaros, la pobreza en este país sigue existiendo, pero hace unas décadas era más generalizada de lo que nos parece, sobre todo en el mundo rural de un lugar tan perdido como Extremadura. ¿Vale? Aprended a respetar al humilde. Aprender a respetar a las personas que sufren. Empatizar con ellos y luchar por